Iglesias, buenos días, que el Señor me los bendiga grandemente en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos a disfrutar de una hermosa palabra para tener más conocimiento y poder hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hoy nos tiene un tema el Señor especial, como todos los temas de Él que son especiales, y se llama ¿cómo provocamos la ira de Dios? Mire, ¿cómo provocamos la ira de Dios? Y la palabra nos va a decir cómo la provocamos. Dicen Dios, un Dios de amor, pero la gente cree que Dios no coge ira y la coge con furor cuando desobedecemos su bendita palabra. Entonces vamos a la cita bíblica que hoy nos tiene el Señor. En Jeremías 7, 16 al 20. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ve lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por esta maravillosa palabra, en el poderoso nombre de Jesús, y con la ayuda de tu Santo Espíritu, te pido que me des ese poder, esa autoridad, para predicarla, pero que sea en tu nombre, Señor, porque no quiero gloria para mí, sino que la gloria y la honra sea para ti, todo el tiempo que yo esté en esta tierra, Señor, y que la iglesia también diga lo mismo, porque tú eres grande, eres poderoso. Y la iglesia con mucho amor dice amén, amén en Jesús. Qué bueno, la pregunta nos está dando ya respuesta. ¿Cómo provocamos a ira a Dios? Por estar creyendo en la idolatría. Hay pueblos que han sido arrasados, ciudades, candela que ha llegado, animales, los árboles, el caso que pasó en Australia. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿será que Dios está contento cuando a Él lo comparan con un pedazo de yeso o con cualquier cosa que no sea Él? Él es un Dios celoso, y un Dios celoso con ira se respeta. Los animales y todo eso se quemaron en Australia y en otras partes del mundo. Había terremotos, había de todo, pero pregúntese siempre cuál es la adoración de esas ciudades, de esos países. Entonces Dios nos tiene una buena respuesta hoy a esa pregunta que le hicimos, que cómo lo provocamos a ira. ¿Por qué? Es una violación al primer mandamiento de los 10 mandamientos que le dio Él a Moisés en Éxodo 20:1. Vamos a leer. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Violación al primer mandamiento de la ley de Dios. Dios, a través de Cristo, quitó unas leyes rituales, pero las leyes morales no las quitó. Los 10 mandamientos siguen vigentes para todo el tiempo, hasta que estemos aquí en esta tierra, porque la palabra lo ha dicho. Prohibición total a las imágenes. ¿Y cómo puede salir una persona diciendo que qué oración tan linda hizo alguien que adora imagen, que le rinde culto a la idolatría? No te puede escuchar el Señor, porque eso es una desobediencia a la ley de Él, a lo que está escrito en la palabra que Él nos dejó. La palabra griega, orgé, es ira, enojo, castigar, aborrecimiento. En español, ira equivale a cólera. Entonces, en griego, orgé es ira. En español es cólera. ¿Cómo se pone Dios? Cuando tú y yo le ponemos a alguien que no es Él. Mire, que es celoso. Y usted sabe lo que produce el celo en una persona. Así actúa Dios. Cuando usted le pone a alguien que no es Dios, o un Dios con minúscula, que se llama Satanás, y todo lo que se derive de idolatría, ídolo, todo eso va en contra de la ley de Dios. Viene la pregunta, ¿qué provoca la ira? Primer punto, la idolatría. Provoca la ira de Dios. En Deuteronomio 29, vamos a encontrar que el pueblo de Israel provocó la ira de Dios. 29, 16 al 29. Dice la palabra: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy, no dice mañana, hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Una de las plantas más amargas que hay es el ajenjo, y la hiel también. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras: vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Amad y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira.
Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén, iglesia. Mire que la idolatría es una de las cosas que pone a Dios airado. Le da tanto furor que cuando Él ataca, acaba con animales, con todo, quema, si es con lluvia. Pero no se preguntan a veces la gente, ¿por qué sucede en unas regiones más que en otras? Porque a medida la región sea más idólatra, ahí viene más el furor de Dios sobre esas regiones y sobre las personas y todo lo que hay allí. Entonces, una de las cosas que produce ira a ese Dios maravilloso se llama la idolatría. La idolatría la hay de diferentes formas, pero la que tenemos hoy en vivo y en directo. Usted sabe, cada ciudad tiene un santo, cada ciudad pasea y hace fiesta y lo adoran. Y eso es lo que tenemos hoy. Un mundo idólatra que lucha y guerrea contra un pueblo de Cristo. Los que defendemos verdaderamente los mandamientos de Dios. Y eso está en el primer mandamiento, por el cual debemos hoy recapacitar y ponernos que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero esta nos la revela Él a nosotros, sus hijos, los que creemos en su bendita palabra. Primera provocación, la idolatría. Miren los países donde hay idolatría, cuando vienen los problemas, es a donde más muertos hay y más situaciones difíciles. Lo que está sufriendo España, Italia, lo que va a sufrir Colombia, porque también tenemos mucha idolatría. Iglesia, inviten a su familia, inviten a todo aquel que no conozca esta palabra, que la lea, envíele esta palabra para que vea que no es un predicador el que la está diciendo. Me está usando Dios, que es diferente, pero esto está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso les digo, la idolatría es algo terrible contra Dios. Prohibida también en el Nuevo Testamento. Qué bueno y maravilloso eres tú, Señor. Prohibida en Hechos de los Apóstoles 15. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Hechos de los Apóstoles 15, 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Está hablando acá en el Nuevo Testamento. Mire cómo nos está diciendo, que se aparten de la contaminación de los ídolos. Y en el 29, versículo 29, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si guardare bien haréis, pásalo bien. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles 21, 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído,
nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Ahí tenemos la palabra bendita y poderosa. Que nos abstengamos de todo eso. Y qué mejor ejemplo que Pablo, a donde la palabra está diciendo algo maravilloso. Primera carta a la iglesia de Tesalónica, 1, 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Se convirtió de los ídolos al Dios verdadero, que es lo que a veces no queremos, convertirnos a Dios, porque creemos más en las tradiciones, en lo que nos han infundido desde niños, que ir a buscar la palabra de Dios para ver qué nos dice con respecto a la idolatría. Ya vimos el primer punto. Segundo punto, no confiar en Jesús. Vamos al Salmo 2:12. Ya la Biblia nos estaba hablando de Jesús. Salmo 2:12 dice: honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Confiemos en el Hijo y entreguemos nuestra vida a Él. El mismo Juan, en el Evangelio de Juan, nos habla, Juan 5:23, dice la palabra: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Confianza, honrar al Hijo. Cuando nosotros creemos en otro que no sea Jesús, ya estamos montando idolatría. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Jesús es la resurrección. Jesús es la vida. Jesús es todo. En Hechos 4:11 al 13. Mire lo que dice la palabra, tan hermosa, que a veces nos falta leer Biblia. Por eso hay que tanto engaño en este mundo. No dice otro, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. ¿Por qué le vamos a pedir salvación a un hombre? A María, a Pedro, a Juan, al pastor. El único que da salvación se llama Jesús. Él es el Salvador del mundo. El único que derramó su sangre en la cruz del Calvario fue Él. Más nadie lo hizo. Entregó su vida por ti y por mí. ¿Por qué lo vamos a cambiar por otro? Los demás somos instrumentos, siervos. Usted no puede creer en la creación, tiene que creer en el Creador. Usted no puede creer en el instrumento,
tiene que creer en el que hizo el instrumento. Entonces a veces, por no leer Biblia, es que nos pasa lo que nos pasa. Mire que dice que en ningún otro hay salvación. Y vamos a buscar para que vean que no hay otro intermediario. En Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. No hay otro. El único intermediario, el único Salvador, el único Dios verdadero se llama Jesús. A Él créale, no se deje engañar. No creer en Jesús va a traer problemas en tu vida. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra en Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. ¿Usted quiere que la ira de Dios caiga en su vida? Crea en alguien que no sea Jesús. Si usted quiere que no caiga la ira sobre su vida, crea en su Hijo Jesús. Ámelo, adórelo, glorifíquelo. En Hechos 4:25 al 26. Hechos 4:25 al 26. ¿Cómo nos habla la palabra de hermoso en esta mañana maravillosa? Dice la palabra, Hechos 4:25 al 26. Porque por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Todo estaba escrito y hoy se reúnen los príncipes, los reyes de este mundo en contra de Jesucristo. No creen a la palabra, creen en la idolatría. El dinero es idolatría si se adora desmedidamente o se cree que la plata es tu solución. No es malo tenerla, malo es que tú pongas tu corazón en ella, las cosas materiales. Pero el que no nos defrauda se llama Jesús de Nazaret. Segundo punto, miramos no confiar en su Hijo. El primero, la idolatría. De lógico está que cuando usted pone idolatría ya deja de confiar en Cristo, porque ya usted no cree en Jesucristo, ya usted cree en otro que no es Cristo. Tercer punto, detener la verdad. Algo terrible, y eso es lo que vemos hoy, detener la verdad. Vamos a Romanos, carta a la iglesia que estaba en Roma, le escribe Pablo, y vamos al primer capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios,
se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué produce? Mire que va en afinidad con el primer punto, la idolatría. Pero aquí estamos viendo las consecuencias de cambiar la verdad por la mentira y darle figura a lo criado, a imagen de Dios, y adorarlas. Eso trae consecuencias. ¿De dónde viene el lesbianismo, el homosexualismo? ¿Dónde vemos nosotros que hay tanta gente con una mente reprobada? Y lo reprobada es que no pasa. Tan entenebrecidos, llenos de fornicaciones, gente perversa, murmuradores, desleales. Y ahí en tu casa te vas a leer todo lo que queda aquí escrito, porque fue el Espíritu Santo que le dio a Pablo a través de Jesús toda esta palabra. Porque usted ve que en los países entre más idólatras son, más lesbianismo y homosexualismo hay, donde hay más depravación, fornicación, donde hay más maldad, envidia, soberbia, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural. Hoy queda en tu mente para que reflexiones. Si acaso tú tienes ídolo o tienes idolatría en tu vida, para que dejes todo eso y puedas decir: al único que voy a seguir, al único que tiene la verdad, se llama Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios Espíritu, Dios el Señor, un solo Dios verdadero, al cual debemos creerle y vivir para Él. Amén, iglesia. Entonces mire que la avaricia es otra cosa que es lo que estamos viendo en el mundo. Ahora se oye hablar de tantas muertes, pero mire que la gente no está preocupada muchas veces, no todo, no vamos a hablar de todo, pero sí. La gente se pregunta por la economía, pero la gente no dice: Señor, sálvame, sino que cuánto estoy perdiendo. Porque la avaricia, el mundo gira a través del dinero y la avaricia está metida, y eso es idolatría. Para que se dé cuenta que no solamente los muñecos, y esos mismos muñecos traen esa idolatría, esa avaricia. Porque cuando usted deja de creer en Dios, usted cree en alguien que no sea Dios. Y otra manera de idolatría. Vamos a Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué nos pide el Señor hoy? Que dejemos todo eso. Mire que la idolatría no es solamente las imágenes, la plata, el dinero se ha vuelto idolatría para muchos. Por eso no todo mundo se sostiene en un evangelio donde usted viva de la misericordia de Dios, sino que han puesto mecanismos para llenarse de plata. ¿Y de qué sirve si estamos por fuera del reino de Dios? Si la idolatría en una forma y en una o en otra nos saca del reino de Dios. Entonces, otro evangelio es una forma que nos dice Dios que es anatema. Cuando nosotros miramos el evangelio en una forma de dinero, es un evangelio diferente. Cuando el evangelio le ponemos idolatría, es otra forma, y ese es un evangelio anatema. Entonces Pablo a la iglesia de Gálatas 1, 6 al 10, dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o nos anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso es lo que muchos a veces quieren, que les agrademos su vida carnal, que no le toquemos su desvarío, su vida contrario a lo que dice Dios. Y por eso es que vemos un evangelio hoy mercantil, comercial, anatema, avaro, que lo que busca es la prosperidad. Ni siquiera en esta crisis son capaces de decir: vamos a dar descanso a la gente y bien vamos a ayudarle con tanta plata que hemos recogido, porque son iglesias que tienen dinero. Pero ¿por qué no lo invierten en el desfavorecido? El evangelio verdadero de Cristo no tiene dinero, vive siempre en la lucha, pero lo más importante aquí es la salvación de las almas, porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Lo demás es arandela, pero tampoco podemos permitir un evangelio light, un evangelio acomodado a la carne, a razonamiento o a mentes entenebrecidas. Es a la mente de Cristo que nos tenemos que sujetar. Amén, iglesia. Para eso hay un disfraz, y hoy lo estamos viendo. Y mire que Pablo, en la segunda carta a la iglesia en Corinto 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Yo creo que la palabra es clara. Nos ha dicho hoy
en 3 puntos que llevamos. La idolatría, no creer en Jesucristo y vivir deteniendo la verdad por acomodar una vida caprichosa, son los que están produciendo la ira de Dios. Dios está airado con un pueblo que lo compara con cosas que no son Dios. Nosotros no nos podemos poner en manos de un muñeco hecho de un hombre, o creer que el ídolo es el que me va a salvar, es el que me va a ayudar. Usted quiere quitar la angustia, usted quiere quitar los afanes, usted en este tiempo quiere vencer el miedo. Deposite su confianza en Jesucristo, que aunque la tempestad es fuerte, aunque el huracán venga y usted tiene su casa sobre la roca, no será destruida, porque usted confió en el buen cimiento, y ese cimiento se llama Jesús en nuestra vida. Amén, iglesia. Qué bueno, después de mirar estos 3 puntos, podamos llegar a una solución, porque usted no se va a quedar así siempre. Piense que hay solución, y es lo que el mundo de pronto no está haciendo, pero que hoy esta palabra va para que usted lo haga o se lo comunique a alguien, para que vea usted que hay solución. Cuando las cosas estén difíciles, sabemos que la solución la tenemos en Dios. Entonces, mire, vamos a la historia bíblica, verídica, de Jonás. Nínive era una población que era lo que vive el mundo hoy, depravada. Un rey allí, también altivo, pero Dios le mandó a predicar la palabra. Dios mandó a Jonás. Jonás se desvió, pero le tocó ir siempre. Pero lo más importante es lo que nos dice el capítulo 3 del libro de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y Dios dio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Quiere que Dios se arrepienta del mal que está mandando? Conviértete de tu mal camino y ayuna. ¿Qué hizo el rey de Nínive? Oró, ayunó, se despojó de su realeza y se puso vestidos y se cubrió de ceniza, porque era la costumbre. ¿Y qué hizo? Proclamó hasta los animales hicieron ayuno. Y la gente que ha buscado ayunar o desayunar, la gente se prepara, todo va enfrascado en la comida, pero se olvidan que nosotros, los cristianos, tenemos una comida que es la palabra de Dios, y hacer ayuno para combatir todas estas dificultades y para que Dios quite esa ira
que tiene contra Colombia, tiene que haber una iglesia que doble rodilla, que ayune, para que los de allá afuera, como el ejemplo de Nínive, puedan arrepentirse, hasta los presidentes, los reyes, y puedan llegar a Cristo. Es una gran oportunidad que nos está brindando Dios en estos momentos de dificultad. Pero ¿lo has pensado? ¿Te gustaría hacerlo? ¿O vivir todavía en ese evangelio de habladurías y no de conversiones, de entrega total a ese Dios verdadero? Recuerde que la salvación, vamos a entrar uno por uno y vamos a dar cuenta. Busque mejorar su vida, cambie su vida, que con su testimonio cambiado de conversión ganará mucha gente y Dios se arrepentirá de lo que había decretado contra tu vida o contra Colombia o con cualquier país o ciudad. Hágalo o hagámoslo y verá ver que vamos a salir de aquí diferente. Qué bueno, Señor. Has hablado verdades que a veces desconocemos. Solución para este problema: quitar la idolatría, creer únicamente en Jesús, el único Salvador, el único mediador, y dejar de estar deteniendo la verdad por estar creyendo en mentiras. Crea en la palabra de Dios, crea en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que no se contradice, es todita verdad. No hay nada que no te diga la verdad. Ella te confronta, ella te descubre. ¿Y cómo andas tú en tu corazón cuando tú la lees y la meditas en tu vida? Conclusión, iglesia, no hay excusa. A partir de que usted escuchó este sermón, si usted es la iglesia de Jesucristo, ponga en su corazón que usted lo va a llevar a otras personas y a familiares que todavía creen que la oración a la Virgen del Rosario, la oración a la Virgen Chiquiquirá, como de pronto pensé yo, o que la cruz de mayo, cargarla encima, es lo que te trae salvación, te equivocaste. Tradiciones de hombre, desviaciones del verdadero camino del Evangelio, y busca. Hoy es un día para que te reconcilies con Cristo. Pídele, clámele al Espíritu Santo que Él te da la dirección. Vamos a Romanos 2, del 1 al 11. Ahí estamos concluyendo la palabra. Dice la palabra: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Él no hace acepción de personas, tanto judío como gentil, griego, va a ser el castigo. El que hace lo bueno, recibe lo bueno. El que hace lo malo,
va a recibir lo malo. Creo que más claro no nos pudo haber hablado Dios hoy en su infinito poder. Es un tiempo para que reflexionemos y decirle a Dios: Señor, quita toda idolatría que yo tenga en mi vida, todo aquello que de pronto esté ocupando el lugar que te pertenece a ti en mi corazón. Puedes decírselo y decirle que no vas a confiar en más nadie, sino en Jesús, su Hijo Salvador, su Hijo que nos trajo la redención, nos trajo vida eterna. Y de aquí en adelante, no detenga la verdad. Hable la verdad aunque se le levante el enemigo, quien se le quiera levantar, porque la verdad va a prevalecer, y la verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad, no dice las verdades, una sola verdad, un solo camino y una sola vida, solo en Jesucristo. Quita todo aquello que esté reemplazando a Jesucristo en tu vida. Iglesia, pueblo de Dios, me alegro que hoy domingo estemos reunidos en espíritu, porque la iglesia no se ha cerrado. Se cerraron los locales, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia no está presa, la iglesia está libre. La iglesia somos nosotros. Mire que el evangelio no se ha parado ni se va a parar, porque está en los locales cerrados. Nosotros tenemos la palabra de Dios y la podemos manifestar por todos los medios. Señor, doy gracias por esta palabra y pido que la iglesia oremos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por esta bendita y poderosa palabra. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que nos inspiras, nos iluminas para predicar tu bendita palabra. Señor, te doy gracias y pido que tu iglesia divulgue esta palabra, la lleve al mundo perdido como estaba Nínive, y puedan proclamar ayuno, oración, para que Dios quite la ira de Colombia, quite la ira de esos países donde está irado. Sabemos que hay un plan diseñado por ti, Padre, que tú vas a terminar esto en tu tiempo, pero estamos orando para que en este tiempo puedan venir muchos al arrepentimiento, porque tú no quieres que nadie se pierda. Tú estás demorando todo esto, tú no te estás tardando, tú estás dando tiempo al arrepentimiento de muchos que todavía no conocen de ti, Señor. Señor, gracias. Pido que esta palabra haya caído en buena tierra y pueda producir el 30, el 60 y el 100 por uno, Señor. Yo sé que tu palabra no regresa vacía. Ella va a cumplir el propósito para el cual tú la mandaste hoy. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Y todo es todo, lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.